Y hablamos ahora de lo que son los mercados y abrimos entonces este bloque informativo para hablar de esto que aparentemente fue un cierre de mes de noviembre que fue uno de los mejores cierres entonces para un año muy complicado, un año bien movido entonces, pero el mercado sigue de parabienes, digamos, pero esto es eterno. Bueno, para hablar de todo esto y vamos a estar invitando a nuestro convocado que es Gastón Lentini, asesor financiero, porque esta suba que hay entonces, esta fiesta o euforia que hay en los mercados financieros, aparentemente no va a ser eterno. Así que para hablar de todo esto y profundizar en el tema vamos a estar hablando hoy con Gastón. Gastón, muy buenos días. Hola, Gaby, buen día, ¿cómo estás? Un placer saludarnos. Bien, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿cómo nos encontramos en los mercados hoy? ¿Qué es lo que pasa con esta euforia que está habiendo? Esto no puede ser eterno, ¿no? Tiene que haber alguien que nos baje a tierra. Contanos cómo es esto. No quiero ser yo, no quiero ser yo. Te toca a vos, Vos, Gastón. vos justamente mencionaste euforia, mencionaste fiesta, mencionaste un noviembre de los mejores en los últimos años, y eso es nuestra realidad. Repito, la idea es que si nosotros teníamos que imaginarnos en este escenario, en noviembre de 2024, pero parados en noviembre de 2023, muy poquitas personas acertaron este escenario tan optimista, donde la inflación se controló, el dólar se estabilizó, las acciones y los bonos subieron. Es decir, creo que terminamos el 24 y arrancamos un 25 con otra plataforma, tanto a nivel interno como a nivel internacional, y eso me resulta interesante porque nos desafía a nosotros como trabajadores en el día a día a empezar a ver los cambios en nuestro bolsillo, ¿no? Digo, Milei desde que asumió dijo, yo me voy a hacer cargo de la macro, voy a ordenar la macro, quiero calmar la inflación, quiero calmar el dólar, y la micro que es la economía nuestra de todos los días, yo yendo a comprar a la verdulería, se va a arreglar sola entre privados. Ese es el desafío que me parece nos presenta 2025, ¿no? Donde los trabajadores deberíamos seguir viendo que nuestro sueldo sube un poquito más que la inflación, ahora viene el aguinaldo, entonces a medida que ese sueldo vuelva a subir mes a mes más que la inflación, debería devolvernos poder de compra y poder ir de vuelta a la verdulería o a la panadería y comprar un poquito más que antes, recuperar justamente ese poder de compra que vinimos perdiendo desde tanto tiempo con la inflación que nos perseguía de atrás y nos comía un poquito justamente de ese poder de nuestro salario. Pero este equilibrio, ¿no? Que es el equilibrio tan buscado, tan esperado para poder entonces llegar a una estabilización de la economía. ¿Estamos cerca vos, que sos entendido en el tema y podés leer algunas señales que tal vez nosotros no? ¿Sentís que ese equilibrio realmente está llegando como para poder decir, bueno, podemos ver realmente en el día a día el efecto de la baja de la inflación, los mercados están dando estas señales de optimismo? ¿Qué es lo que lees vos? Y a mí me gusta pensarlo como un estanque, ¿no? Como un tanque australiano que uno a veces ve cuando va al campo o afuera de la ciudad, donde tiene un equilibrio, hay un equilibrio general de las cosas que si uno tira una piedrita en un lado, todo el estanque pierde el equilibrio. Entonces me parece que hoy estamos en un nivel mucho más equilibrado, es decir, las olas de ese estanque no son las olas de tormenta que teníamos el año pasado, todavía no es un estanque calmo donde hay patitos caminando por arriba, nadando por arriba, sin embargo, es un estanque donde justamente todas las variables de esa economía se encuentran en una situación un poquito más calma. Es decir, tal vez nosotros podemos ir decidiendo, los empresarios pueden ir decidiendo, creyendo que podemos tener una inflación de un 25-30% en 2025. Parece fascinante. No está para mí terminada, muerta la inflación, como dijo Dorni hace unos días. No. Se está controlando, está en camino de controlarla y tal vez a final del 25 esté completamente controlada, pero acá quiero llevar prudencia, porque justamente así como vemos que el mercado sube y sube y sube, digo, tenemos que ser puentes. En este sentido, referido a la inflación, por ejemplo, también me parece que tenemos que mantener la prudencia porque un año después de 100 no nos da un cambio de tendencia o una consolidación, ¿no? Digo, me gustaría ver un poquito más de este equilibrio, de esta tranquilidad, de este buen humor que aparece en la sociedad, justamente se refleja en la buena imagen del presidente, para después, sí, subirme con más gusto, con más entusiasmo y sin tanta prudencia, porque digo, el pasado nos condena. Quiero creer, sí. Soy optimista y constructivo, sí. Pero no dejo de ser prudente.
Ahí está un poco el mensaje final que me parece que tenemos que considerar. Y considerando, entonces, también tomo esa palabra como puntapié, considerando que todavía tenemos el cepo, ¿esto está actuando como para hacer una, digamos, una sensación de calma un tanto ficticia? En realidad, ¿qué pasaría si se levantase el cepo? Es buenísimo porque a veces nos olvidamos, ¿no? Desapareció. No hay más controles y la libertad es buena, sí. Los países más libres son más ricos, sí. Bueno, pero no podemos olvidarnos que la economía argentina tiene, y no a consecuencia de este gobierno, ¿no? Un montón de restricciones que todavía hay que sacarse. Soy, digamos, me pongo del lado del ministro o de la administración actual cuando dice, yo no puedo sacar toda la normativa de golpe porque es tal el entramado que tiene que es muy peligroso. Entonces, son muchos los actores que intervienen y que van a buscar el hueco para tratar de aprovechar las ventajas que permita, así como aprovechábamos las ventajas cuando se fue armando, que había un rulo, el otro rulo, el otro rulo. Bueno, el riesgo tiene que ver justamente con que si se desarma el cepo demasiado rápido, podamos desestabilizar toda esta estabilización que hoy tenemos. Entonces, desde ahí, y humildemente digo, me parece prudente lo que está haciendo Caputo, considerando que ya vivió la experiencia anterior con Macri. Entonces, ¿están siendo prudentes? Sí. ¿Me parece bueno? Sí. También me parece que tenemos que seguir avanzando en este sentido, donde todos los días va apareciendo una flexibilización para que el importador pueda importar más fácil, sí, para que nosotros podamos acceder al dólar. Ahora, para dejar como el hito importante para mí va a ser el momento en que las empresas puedan girar dividendos a sus casas matrices. ¿Por qué? Porque ahí nadie sabe a ciencia cierta cuántos dólares quieren las grandes multinacionales, que no está ni bien ni mal, o sea, es plata que ganaron ilegalmente en sus negocios. Ahora, ese dinero por norma está dentro del país. Si ese dinero, terminan de sacar todas las normas, si ese dinero quiere irse del país, nadie sabe bien qué cantidad hay. Y ahí está, si se quiere, el gran entuerto, porque tomar una decisión apresurada puede justamente tirar por la borda todo este esfuerzo de un año de todos nosotros, porque al fin y al cabo la imagen del presidente a mí no me preocupa mucho. Sí me preocupa más que todos nosotros vivamos con una estabilidad que nos permita dormir un poquito mejor. Pero eso es total incertidumbre, ¿no? No lo podemos saber hasta que suceda o esto se puede anticipar de alguna manera. Ya, fueron dando ciertas pistas, por decirlo así. Una tenía que ver con el nivel de inflación, que hoy por hoy creo que para seguir bajando la inflación vamos a tener que ver una baja de este famoso crawling peg, que es la devaluación del dólar oficial, que hoy es 2% todos los meses, y eso pone un piso a la inflación, ¿no? Porque si el dólar oficial devalúa todos los meses 2%, bueno, la inflación tiene ahí en el 2 un piso fuerte, y ley se anunció, Caputo también, la idea de bajar ese crawling peg, y es un paso en el sentido de justamente buscar más certezas de cuándo se sale, cuándo se termina de levantar ese cerco. La otra idea era juntar reservas internacionales. Si no, lo mirábamos a mitad de año, la idea era que el Tesoro termine, digo bien, que el Estado termine con cerca de 8 o 10 mil millones de dólares negativos. La idea es que termine con cerca de 5.000 negativos. Es decir, ¿son noticias positivas? Sí. ¿Vemos que hay luz al final del túnel? Sí, pero no se sabe justamente cuántos metros tenemos hasta ese momento donde el túnel termina. Sin embargo, me atrevo a considerar que es el camino correcto. Sí, nos ponemos ansiosos, ¿no? Porque si bien sabemos que Navidad es el 24 de diciembre, queremos saber qué día se levanta el cepo. Y justamente, si tuviese que atreverme a poner una fecha, pensaría en que antes de las elecciones definitivamente, y si tuviese que ir más allá, digo, primero nos deberían dejar a nosotros como personas, que no vamos a demandar tantos dólares, personas humanas, uno a uno, comprar dólares, y antes de la elección, tal vez en mayo, junio, esto no es información, es opinión, cuando esté entrando la cosecha, cuando sigamos exportando energía, entonces entren muchos dólares, tal vez pueda ser un momento de vuelta, completa especulación mía, donde se levante el cepo aprovechando que hay muchos dólares que entran y tal vez ahí el gobierno permita justamente dejar que los dólares salgan, porque tenemos flujo ingresante, justamente para combatir ese flujo que sale, y me parece que es un momento oportuno porque no queda tan lejos de la elección. Entonces, si sacan el cepo hoy, me parece que nos vamos a olvidar, ¿no? En octubre del año que viene, todo lo transitado y todo lo que se normalizó. Por eso mi especulación de vuelta tiene que ver con esos pasos
y con llegar a una segunda mitad de 2025, si Dios quiere, en un escenario que se mantenga en este sentido de normalización, de estabilización y de una inflación que, imaginemos una inflación de un solo dígito, ¿no? No es tanto pedir, menos de 10% por año, que es lo que tienen el 90% de los países del mundo. No es tanto pedir, pareciera, pero estamos hablando de Argentina, ¿no? Nunca olvidemos eso, y yo sé que vos no lo olvidás porque en cada uno de tus posteos siempre decís, recordemos que somos Argentina, todavía hay riesgo. Gastón, te quiero preguntar por el carry trade, esto que tanto se habla y que fue el ganador del 2024 y que es la maniobra que necesita mantener el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Por qué necesita, primero, vos sé que tenés una facilidad tremenda para explicar cosas que parecen bastante complejas y llevarlas a un lenguaje llano? ¿Qué es el carry trade y por qué se necesita entonces mantener? ¿Por qué el gobierno o Caputo necesita mantener esta estrategia? Esta es una estrategia que se usó varias veces y la han usado distintos ministros de Economía. Simplemente se trata de una estrategia donde el gobierno le ofrece a todas las personas del sistema, a los grandes y a los chiquitos, una tasa a cambio de sus pesos, del plazo fijo, por ejemplo, muy alta. Entonces, esos pesos, al colocarse en plazo fijo, por llamar un instrumento, por decir un instrumento, ¿qué hacen? No van a comprar dólar. Si no van a comprar dólar, justamente el dólar no sube. Entonces, si yo me coloco una tasa de cualquier cosa, 10%, pasa un mes, tengo 10% más de pesos, pero el dólar vale lo mismo. Yo hice una estrategia de carry trade donde ahora tengo 10% más de pesos y me gané 10% más de dólares, porque el dólar vale lo mismo, entonces me puedo comprar más dólares. ¿Qué pasa ahí? Bueno, justamente pasa que yo al mantener la tasa alta, lo que hago es restarle justamente demanda al dólar. Y esto se da tanto a nivel nacional y micro y en nuestro día a día, como también de los grandes inversores. Ahí recordemos estos famosos fondos golondrina, que vienen en gran cantidad, colocan pesos en Argentina y eso es maravilloso. El problema es cuando se quieren ir masivamente, porque ahí de vuelta demandan dólares y se desestabiliza. En este momento, gracias al cielo, hay un momento donde tenemos un punto a favor, que se está reactivando el crédito. Entonces, parte del dinero que tienen los bancos en su poder no se lo prestan más al gobierno, por más que le dé una tasa buena. ¿Por qué? Porque todos nosotros en la economía real le estamos pidiendo crédito. Entonces los bancos nos dan los pesos a nosotros. Y eso nos adentra, me pongo positivo, en un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque los pesos esos que nosotros pedimos para un crédito van a cambiar el auto, van a comprar ladrillos para hacer una casa nueva, hacer una piecita más para refaccionar la casa, va a la economía real. Y ahí es donde el albañil tiene trabajo, el que hace el flete tiene trabajo, el que produce cemento tiene trabajo, y ahí, si bien es la parte más lenta de la economía, porque no son solamente decisiones de financieras, es economía real, me parece que ese es el círculo al cual queremos llegar y de a poco ya se fue activando. Lo que pasa que de vuelta, es Argentina, tenemos miedo, no terminamos de confiar y dar ese paso me parece que es el que estamos ahora justamente dando en este final de 2024. Ahora bien, la llegada o la victoria de Donald Trump, ¿no? Para llegar a la presidencia nuevamente, ¿cómo fue el impacto este? ¿Por qué la euforia en los mercados, en el mercado financiero? Y por otro lado, ¿qué podría pasar si Cristina Fernández de Kirchner es candidata? ¿Esto qué podría tener algún efecto, algún impacto en los mercados? ¿Qué opinás? Mira, separo las ideas. Primero, me gusta explicar que Donald Trump no es el mismo liberal que se dice Milei. O sea, Donald Trump es un tipo proteccionista, donde al contrario de quitar las trabas a la importación y liberar la economía, lo que está haciendo es todo lo contrario. Está cerrándola para proteger a la industria, este famoso Make America Great Again, a proteger a la industria estadounidense. Sin embargo, podemos decir, esta amistad que parece haber, ¿no? Entre Milei, entre Trump, entre Bolsonaro, este eje de liberalismo, libre mercadismo, con todos sus matices, tal vez nos puede dar una ayuda, siendo Estados Unidos el principal acreedor, digamos, participante del FMI, nos puede dar una ayuda tal vez para que sean más laxas las condiciones donde este FMI no sé si nos preste más dinero, pero con que nos permita pagarle el crédito que tomó el PRO allá en el 15, 16, 17
más adelante, ya sería un pulmón de aire maravilloso. Por otro lado, si Cristina se presentase como candidata, hoy si miramos las encuestas, Milei tiene una imagen positiva mayor a la que tenía cuando se presentó y cuando ganó. Entonces, mi principal análisis es, entonces, ¿hay más gente a favor de Milei que cuando ganó? Esa es la gran incógnita que me parece que de alguna forma una oposición va a tener que crearse. Hoy no termina de aparecer, no es mi especialidad la política, me encanta, no termina de aparecer una figura. Kicillof como opositor no lo veo, no aparece. Cristina está con una imagen muy deteriorada, más allá del núcleo puro del kirchnerismo. Entonces me parece que todavía falta, aunque no termina, este no va a aparecer un opositor sólido, no hace más que reforzar la imagen del gobierno actual porque no hay contra quién pelear. Digo, hay un montón de pequeños combatientes, de pequeños postulantes, pero están, si se quiere, en otra liga, me parece, en cuanto a cantidad de votos. Entonces, desde ahí me parece que todavía falta, pero va a ser febrero, marzo, las listas van a empezar a calentarse, me parece que la interna política para definir quién va a estar a la cabeza va a ser clave, y ahí nos atraviesa también esta idea de ficha limpia, no ficha limpia, porque en caso de que salga quedaría Cristina fuera de carrera, ¿no? Entonces son, me parece ahí ya cuestiones más de muñeca y cintura política que este gobierno integrado con francos a la cabeza, ¿sí?, tiene muchas más posibilidades de gestionar que el gobierno anterior con el ministro, el jefe de gabinetes anterior, que tal vez no tenía esta experiencia, esta cintura, y tal vez estos próximos días, esta semana, esta quincena, tenemos que estar justamente teniendo definiciones. Y ahí cortito ya para cerrar la última, porque tocaste el tema de ficha limpia, esto que se vivió como un gran golpe, ¿no?, para el gobierno, esta caída en la sesión, que no se aprobara definitivamente ficha limpia, ¿esto tuvo algún efecto en los mercados? No, a priori no, el mercado está muy contento. Eso sí, si me puedo tomar el atrevimiento de expresarme en nombre del mercado, el mercado sube y sube, viene subiendo muchísimo, y acá yo busco de vuelta reforzar este mensaje de prudencia, porque la persona que ingresó, por ejemplo, en el mercado hace 6, 7 meses o ingresó en el mercado en el cepo, solamente tuvo subas muy fuertes. Y a esa gente, digo, el mensaje que quiero compartir es que sea prudente, porque no siempre el mercado sube con tanta fuerza. Entonces, si uno se sirve una cerveza y tiene espuma, después la espuma baja, y hoy tal vez estamos en ese vaso que se está llenando, y me parece que si bien queda espacio para que haya espuma, bueno, tenemos que tener cuidado porque tal vez empiece a rebalsar, o ya sea el espacio donde empieza a bajar, y ver eso en nuestras carteras, para quienes no están acostumbrados, puede ser un motivo de preocupación. No es cuestión de arrancarse los pelos, tirarse por la ventana, no, calma. Entonces, ahí siempre sugiero o recurrir a la figura del asesor o recurrir a la figura de el agente bancario, quien fuere, para que le dé un punto de vista adicional a ese inversor que puede estar nervioso o preocupado sobre qué hacer. Entonces, creo que terminamos un año de mucha, justamente, euforia, que es lo que mencionabas al principio, y mi recomendación es justamente, tal vez, recoger un poco las velas de ese barco, juntar un poco de lo ganado y en una de esas festejar comprando un vino un poco más rico, darse ese gustito justamente con la plata que hemos ganado en el mercado. Bien, Gastón, muchísimas gracias por este contacto, como siempre tan didáctico, y no nos vamos a arrancar los pelos entonces. Nos vemos en un próximo contacto. Un placer enorme, a tomárselo con calma, que termine bien el año si no hablamos. Gracias. Bueno, hablábamos con Gastón Lentini, asesor financiero. Quédese allí que ya